Acabamos de incautar un ancla en la costa de Venezuela, un gran petrolero, grande, el más grande que se haya incautado. Además ocurren otras cosas. Ese fue un mensaje del presidente Donald Trump el miércoles 10 de diciembre anunciando nuevas escaladas en la disputa entre Washington y Caracas. Es una disputa que comenzó durante la primera administración de Donald Trump, se calmó en los años de Biden y volvió a intensificarse en el momento en que Trump regresó al poder. Al escribir esto, es muy probable que la situación escale, pues Estados Unidos ha desplegado al menos 9 buques militares en el Caribe, incluido el buque de guerra más grande del mundo, ya cerca de Venezuela. Y no son solo barcos. Según la British Broadcasting Corporation, 2 Super Hornets Fighter Attack, 18 fueron rastreados cerca de Maracaibo antes de sobrevolar el Golfo de Venezuela por unos 40 minutos. Un avión separado y un EA-18G Growler aparecieron antes de los vuelos circulares de los Fighter Attack, 18 al norte de la costa de Venezuela. Ninguna de las 3 aeronaves mostró un punto de origen o un destino en el servicio global de rastreo de vuelos Fly Radar 24 y solo encendieron sus transpondedores cuando se acercaron a la costa venezolana. Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que los Fighter Attack 18 realizaban vuelos de entrenamiento rutinarios. Esto difícilmente calmará a Nicolás Maduro, quien acusa a Estados Unidos de intentar desestabilizar y derrocarlo en Venezuela. De hecho, Justin Crump, jefe de la consultora de riesgos Sibylline, le dijo a la British Broadcasting Corporation que los aviones de combate tenían la intención de ejercer aún más presión sobre Maduro. Mientras la amenaza militar persiste, debemos preguntarnos cómo llegamos aquí. ¿Cómo Venezuela pasó de ser la nación más rica de América Latina a estar al borde de una intervención estadounidense? Y lo más importante, ¿a dónde vamos ahora? Antes de continuar con el video de hoy, unas palabras rápidas de nuestro fantástico patrocinador AG1. Las vacaciones son un reto para tu salud, ¿verdad? No duermes tan bien, comes mucho, viajas mucho, simplemente no hay tiempo real para recuperarte. Y luego llega enero. Pero si prefieres que enero no se sienta como si hubieras destruido tu cuerpo durante la Navidad, AG1 está aquí para ayudarte. Bebida diaria que reúne multivitamínico, pre y probióticos, superalimentos y antioxidantes en una cucharada. Lo tomas de la bolsa que tengo aquí o de la lata. Si eres ordenado, solo pones una cucharada en agua, agitas y listo. Yo la tomo al levantarme. De hecho, este es mi segundo del día. Sabe bien, aunque luce raro y muy verde, ¿verdad? Pero su sabor es bueno. Mira, con las visitas familiares, comidas saltadas o grandes en estas fiestas, AG1 te ayudará a cubrir tus carencias nutricionales. Apoya la digestión, la inmunidad y te hace sentir que te mantienes por delante del caos, incluso cuando todo lo demás se está quedando atrás. Aprovecha la oferta limitada de fiestas en drinkag1.com/warfronts y recibe el kit de bienvenida de AG1 al suscribirte. Incluye una botella de vitamina D3 más K2, el nuevo suplemento para dormir AGZ, sabores de AG1 para probar, y la gorra Morning Person, sumando 126 en regalos gratis. Solo por comenzar, entra al enlace en drinkag1.com/warfronts y aprovecha la oferta mientras siga disponible. Y ahora regresamos al episodio de hoy, El Dictador. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció en un hospital militar de Caracas tras una larga lucha contra el cáncer. El carismático líder socialista que dominó Venezuela 14 años se fue. El hombre que hacía el anuncio era Nicolás Maduro, exconductor de autobús y líder sindical elegido y designado sucesor por Hugo Chávez meses antes. En ese momento, Maduro no era una figura particularmente popular, a diferencia de Chávez, quien había ascendido en las filas militares. Antes de incursionar en la política, la carrera de Maduro se había construido a través de la organización sindical y la lealtad al partido. Desertor de la preparatoria, recordado como figura imponente y partidario de Hugo Chávez antes de entrar en política. Entró en política como ministro de Relaciones Exteriores de Chávez y luego fue su vicepresidente. Sin embargo, a pesar de este currículum aparentemente impresionante, el hombre en sí era menos impresionante, careciendo del perfil público, las credenciales revolucionarias y el magnetismo personal de su predecesor. No era precisamente el candidato ideal cuando lo nombraron sucesor de Chávez. Nori Idriago de Caracas, ama de casa, contó a la British Broadcasting Corporation que era la primera vez que oían hablar de él. Esto no significa que Maduro no tuviera seguidores. Aunque era poco conocido por el público venezolano, los funcionarios del gobierno sí lo conocían bien, dijo Vladimir Viegas, ex colega de Maduro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a The Guardian. Y lo citaremos aquí. Nicolás es una de las figuras más fuertes y mejor formadas que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Socialista de Venezuela. Fue líder sindical, lo que le dio grandes habilidades de negociación y fuerte apoyo popular.
Además, su tiempo en la diplomacia lo ha pulido y le ha dado exposición. Fin de la cita. Un mes tras la muerte de Chávez, los venezolanos pusieron a prueba esas habilidades al elegir al recién ascendido Maduro para reemplazar al líder fallecido. Había dos grandes desafíos: inflación descontrolada y escasez de productos básicos, dificultando la vida del venezolano promedio. Vamos a usar un término técnico, realmente jodida. Aún así, Maduro tenía algunas ventajas para empezar. Los precios del petróleo, base de la economía venezolana, estaban entre 90 y 105 dólares por barril, aunque lejos de máximos históricos. Este precio permitía al gobierno venezolano seguir financiando los programas sociales de Chávez a corto plazo. Por otro lado, Maduro contaba con la bendición de Chávez. Y aunque eso hoy pueda parecer risible, es como presumir de cuánto te admira Keir Starmer. En ese momento, Chávez era muy popular y ese apoyo tenía peso. Maduro ganó la votación ese abril, siendo la victoria más ajustada en una elección presidencial venezolana desde 1968. Maduro derrotó al candidato de la oposición, Enrique Capriles, por menos de 250,000 votos. Eso es menos del 2% de los votos totales y ni siquiera es seguro que lo haya logrado. Capriles rechazó conceder la derrota y pidió un recuento por presuntas irregularidades que, según él, afectaron cientos de miles de votos. Los márgenes eran tan estrechos que, si las afirmaciones fueran ciertas, habrían cambiado el resultado. Ahora tenemos que señalar aquí que, según The Guardian, observadores externos decían que el sistema de votación del país era de los mejores del mundo. Pero esto no significa que no pudiera ser manipulado. Para empezar, la Comisión Nacional Electoral de Venezuela estaba llena de leales al gobierno, y Maduro contaba con toda la maquinaria estatal a su favor. El Consejo Nacional Electoral primero declaró los resultados irreversibles, pero luego accedió a auditar aleatoriamente el 54% de las boletas. Sin embargo, Capriles insistió en que los votos que le habían costado las elecciones formaban parte del 46% que no había sido auditado. Exigió una auditoría detallada, no solo del resto de las boletas, sino también de los registros que contienen las huellas dactilares y las firmas de los votantes, le dijo a la prensa. Y lo citaremos aquí. Consideramos que esto es una broma. Si no tenemos acceso a los registros, no vamos a participar. Maduro es presidente de Venezuela desde 2013 y tal vez este video sea tu primer contacto con Capriles. Imagínate cómo fueron las auditorías. Cabe destacar que Maduro pudo ganar legítimamente pese a la manipulación de votos en elecciones posteriores. No lo notarías por cómo reacciona ante las protestas opositoras, dice la historiadora venezolana Margarita López Meyer en su libro El ocaso del chavismo. Maduro justificó las tácticas represivas contra las protestas alegando que el gobierno intentaba frenar un golpe de Estado. En última instancia, 10 personas morirían. Elecciones disputadas, la oposición en las calles, represión violenta y persecución de la disidencia llegarían a ser un sello distintivo del mandato de Maduro, al igual que la crisis que siguió después de su elección. Porque Maduro acababa de heredar un país que estaba al borde de una de las peores crisis sociales y económicas de la historia moderna, el legado de Chávez. Bien, para entender la crisis que Maduro heredó, sí necesitamos regresar brevemente a Hugo Chávez y la bomba de tiempo económica que dejó atrás. Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en 1999, tras un fallido golpe en 1992, un socialista declarado que se inspiró en el dictador chino Mao Zedong y en el revolucionario argentino Che Guevara. Sin embargo, se presentó como un pragmático económico, dispuesto a trabajar con cualquiera. Al inicio de su mandato, buscó inversiones internacionales y tocó la campana de cierre en la Bolsa de Nueva York. Esto fue necesario porque en 1998 los precios mundiales del petróleo cayeron tras la crisis financiera asiática, lo que significaba que la economía venezolana estaba, para decirlo sin rodeos, aquí en el baño. En 1999, los precios del petróleo permitieron financiar los objetivos económicos de Venezuela. Esto permitió a Chávez dejar el pragmatismo económico e iniciar su revolución socialista bolivariana seriamente. La dependencia del petróleo para financiar la economía venezolana fue distintiva de las presidencias de Hugo Chávez y Maduro, escribió el doctor Esteban Randall, profesor emérito de Historia en la Universidad de Calgary. Durante su gobierno, el país elevó la dependencia del petróleo exportado de 80 a 95%. Fin de la cita. Cualquier estudiante de economía de primer año dirá que tener el 80 o 95% de tus ingresos por exportaciones, depender de una sola materia prima es riesgoso, sobre todo cuando su precio fluctúa impredeciblemente por factores fuera de tu control. Debemos admitir que antes de que el mercado de energía regulada afectara el ventilador, la situación en Venezuela era buena para la mayoría pobre.
Según el Dr. Randall, Chávez impulsó cambios sociales como atención médica gratuita y llevó profesionales cubanos de salud a zonas desfavorecidas. Para 2005, Venezuela casi eliminó el analfabetismo. El Banco Mundial reportó que entre 1999 y 2005 la pobreza cayó 30% y la extrema bajó de 32% a 19%. Aunque fueron mejoras importantes para el venezolano promedio, Miguel Shifter, investigador principal de Diálogo Interamericano, señala que no eran sostenibles por falta de respaldo institucional sólido. El Plan Bolívar 2000 fue cancelado tras 2 años por denuncias de corrupción y falta de instituciones adecuadas. No fue el único fracaso. Todos los proyectos sociales de Chávez costaron mucho y mientras hubo buenos ingresos petroleros, el gobierno pudo pagarlos. ¿Recuerdas esa enorme pila de problemas que venía hacia el ventilador? Bueno, la mayoría de ustedes la conoce como la crisis financiera global y devastaría a Venezuela. Antes de la crisis financiera, el petróleo venezolano se vendía a 123 por barril, luego cayó a 32.98. Eso fue en diciembre de 2008. Se pensaría que un presidente prudente reduciría el gasto y trataría de afrontar lo peor de la crisis financiera. Chávez respondió a la caída de ingresos con controles de divisas y nacionalizaciones de empresas extranjeras. Y puedes imaginarte que esta no fue una estrategia particularmente exitosa. El Dr. Randall estima que para 2012 los flujos de inversión extranjera en Venezuela eran menos de la mitad de lo que habían sido al inicio de la presidencia de Chávez. La inflación llegó al 26% en 2011 y los controles de precios causaron escasez de alimentos y productos básicos. La escasez era tan grave que llevó a Chávez a declarar una guerra económica. Otro fracaso importante fue la falta de inversión en infraestructura básica, como la electricidad, lo que contribuyó a apagones y cortes de luz constantes. A pesar de la evidencia del fracaso, la buena voluntad de los años de bonanza permitió que una pequeña mayoría siguiera comprometida. La revolución bolivariana. Para estos incondicionales, la esperanza era que este nuevo presidente, este exconductor de autobús, fuera quien revertiría el declive de Venezuela. Bueno, un pequeño spoiler para la década de 2010, pero eso no iba a pasar. No solo Maduro no lograría detener la caída, sino que pronto sumergiría a su nación en una de las mayores catástrofes de la década. Y justo antes de entrar en esa catástrofe, una palabra rápida sobre algo que es solo un desastre. Si odias artículos bien escritos, videos exclusivos y contenido adicional anticipado, claro. Estoy hablando de Front, Estocolmo, o como llamamos nuestra respuesta a ¿cómo sería el mundo si Simón trabajara diario? Muchas gracias. A 7 ese día en la mañana. Por 5 al mes, suscríbete. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por 5 al mes? Los suscriptores obtienen acceso anticipado a contenido de formato largo como este episodio, además de 2 videos exclusivos a la semana y 2 artículos escritos por expertos. Y eso es solo la oferta actual. El próximo año nos expandiremos a podcasts y documentales exclusivos de formato largo. Y bueno, quién sabe qué más estoy trabajando en crear ese octavo día, esa 25ª hora, ese día 366. Si te gusta este video, te va a gustar Fronts otra vez. Front Stock Company, mírala arriba, son 5 al mes y ya regresó. Por cierto, son 50 al mes, si pagas el año sale como 4 y algo es muy buena oferta. Y ahora de regreso a la crisis de múltiples crisis de Venezuela. Bien, seguimos hablando del precio del petróleo por barril, porque, y no podemos enfatizar esto lo suficiente, el petróleo era lo único que sostenía la economía venezolana. Esto es un fenómeno conocido como la enfermedad holandesa, donde un país se vuelve tan dependiente de exportar un solo recurso que básicamente se olvida de cómo hacer cualquier otra cosa. En el caso de Venezuela, cuando los precios del petróleo estaban por las nubes, a nadie le importaba que el país hubiera dejado de producir prácticamente cualquier otra cosa. ¿Por qué invertir en agricultura o manufactura si podías extraer crudo y usar las ganancias para importar todo? Es como si te ganaras una cantidad razonable de dinero en la lotería, pero no tanto. Pero aún así decidieras no presentarte a trabajar. Se siente increíble hasta que el dinero se termina, y en Venezuela los cobradores ya casi llegaban. 2014 fue un año catastrófico para el precio del petróleo. En enero estaba a 108 por barril y en diciembre bajó a 57. Eso es casi una disminución del 50% en 12 meses, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Hubo múltiples factores para este descenso precipitado, incluyendo una demanda global debilitada, un aumento en la oferta por parte de Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el mantenimiento de los niveles de producción.
Entonces, ¿qué sucede después de que los precios mundiales del petróleo caen por segunda vez en menos de 10 años en una economía que depende en gran medida del petróleo para la mayor parte de sus ingresos? Primero, el Banco Central del país deja de publicar datos económicos como el crecimiento, la inflación y el gasto público. Y segundo, el país entra en una fuerte recesión, según CNBC. Cuando el Banco Central de Venezuela publicó los datos en diciembre de 2014, las cifras fueron catastróficas. La economía cayó 48%, 49% y 23% en los primeros 3 trimestres, respectivamente, cada trimestre. La inflación a 12 meses había alcanzado el 636% en noviembre, la más alta de América. Pero piénsalo por un segundo. ¿Recuerdas lo enojado que estabas en el punto más alto después de la pandemia? La inflación en 2022 que alcanzó el 9.1% en Estados Unidos y el 11.1% en el Reino Unido. Ahora, imagina una inflación de más del 60%. Simplemente despídete de tu dinero. Y para ser justos, Maduro intentó lidiar con eso, presentando un paquete de medidas que aseguró a los votantes que pondría la economía de nuevo en equilibrio en 2015. En ese momento sonaba como una tarea difícil. Con 10 años de perspectiva, ahora sabemos que lo fue. Las cosas iban a empeorar mucho más. Para 2016, la economía se había reducido en un 18.6% adicional, un nivel asociado con grandes depresiones económicas. Para 2018, la inflación anual habría superado el 1.000.000%, una situación que los economistas llaman hiperinflación. Ahora, cuando decimos que la inflación subió a 1.000.000% en 2018, es casi imposible comprender lo que eso realmente significa. Para ponerlo en perspectiva, imagina que haces tus compras mensuales el 1 de septiembre y cuestan lo que esperabas. Pero luego regresas el mes siguiente y el precio de tus compras de supermercado se ha duplicado. Y se habrá duplicado de nuevo el mes siguiente y el mes después de ese, quizás esa vez incluso más que duplicado. Así era la vida para los venezolanos en el pico de la inflación, con precios duplicándose cada mes o cada 3 semanas. Esto dificultaba ahorrar o pagar necesidades básicas como comida o medicinas. Porque cuando la gente recibía su salario, el dinero ya había perdido valor. La situación era tan grave que, según el Observatorio de Economía, un proyecto que busca hacer los datos económicos más accesibles al público y responsables de políticas. El nivel de vida del país cayó 74% entre 2013 y 2023, siendo la quinta mayor caída en la historia económica moderna. Comparable al colapso del nivel de vida en Líbano durante la guerra civil, entonces, ¿cómo respondió el gobierno de Maduro a esta crisis que se salía de control? Bueno, según el observatorio, ignoró los llamados para detener sus políticas fallidas y, en su lugar, decidió intensificarlas. El gobierno continuó asignando dólares a tasas de cambio subsidiadas a sus allegados y aliados políticos, aunque el país apenas tenía dólares y no podía costear un sistema tan ineficiente. La primera víctima de este sistema ineficiente fue la capacidad de Venezuela para importar bienes básicos como alimentos. Como dijimos antes, Venezuela dependía mucho de las importaciones excepto en petróleo. En 2012, Caracas importó alrededor de 80.000 millones en bienes, pero para 2017 esa cifra había caído a 10.000 millones porque Caracas simplemente no tenía el dinero. Un informe de la Comisión de Derechos Humanos señala que el 64% de los venezolanos perdió unos 11 kilogramos entre 2016 y 2017 por falta de comida. Entre 2016 y 2018, la desnutrición se duplicó al pasar del 5% al 11% de la población. En niños menores de 5 años, la desnutrición llegó a niveles de emergencia. Debemos enfatizar que esto representa un colapso en los niveles de vida, normalmente asociado con una guerra civil. Con la excepción de Zimbabue, ninguna otra nación en este siglo se ha desplomado de manera tan espectacular únicamente por una mala gestión económica. Al final de la década, la economía venezolana cayó 61% per cápita. Esa contracción es mucho mayor que la que vivió Estados Unidos en la Gran Depresión. Pero no solo la economía estaba colapsando en ese periodo, era toda la sociedad, desde los delincuentes en las calles hasta los mafiosos que caminaban por los pasillos del poder. Una crisis política. Mientras toda esta miseria se acumulaba, el país se deslizaba cada vez más hacia una crisis política. Ya hablamos de las elecciones disputadas en 2013. Lo que no les contamos fue que, según la historiadora Margarita López, la victoria extremadamente ajustada de Maduro sobre Cabrias fue vista como una amenaza existencial entre los simpatizantes del movimiento chavista. Maduro no era muy popular antes de que Chávez lo nombrara sucesor, y se temía que sin Chávez la revolución bolivariana se desmoronara. Maduro, sin nada más, era un verdadero creyente en la visión de Chávez para Venezuela y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar que esa visión sobreviviera.
Si solo se lograba acabando la democracia, que así fuera. Primero, en noviembre de 2013, la Asamblea Nacional le dio a Maduro poderes especiales para gobernar por decreto un año. En la práctica, esto permitía a Maduro legislar sin pasar por el Parlamento. Antonio Silva Angurán, profesor de Derecho Administrativo, analizó los decretos presidenciales de este periodo y halló que la mayoría estaban enfocados en la economía. Algunos se institucionalizaron. La captura ejecutiva de instituciones estatales como el Banco Central y las Fuerzas Armadas al tomar control de su autoridad. Por decreto, Maduro eliminó la independencia y concentró el poder en él. Las instituciones que debían equilibrar poderes se volvieron herramientas del control presidencial, y esto fue solo el inicio. En marzo de 2015, 3 meses tras vencer sus poderes por decreto, Maduro volvió a pedir gobernar por decreto y al Parlamento Nacional de Venezuela. En ese momento solo era un sello para los caprichos de Maduro. Le concedieron esos poderes y los usó de la misma manera que lo había hecho la primera vez. Intervención económica selectiva que empeoró la crisis y consolidó el poder de las instituciones estatales a su alrededor. Cabe destacar que 2015 fue año de elecciones parlamentarias, cuando la crisis económica y política se volvió bandera de la oposición. En diciembre, la oposición obtuvo el control del Parlamento por primera vez desde 1999, logrando una supermayoría de 112 escaños. En contraste, el partido de Maduro solo ganó 55. Y podrías estar pensando, bueno, fin de la crisis política, ¿verdad? No, claro, eso no pasó antes de que el nuevo Parlamento asumiera. El partido de Maduro llenó la Corte Suprema de leales que aprobarían repetidas extensiones a sus poderes para gobernar por decreto. Eso no fue todo. La oposición también anunció una campaña de referéndum para destituir a Maduro. Eso provocó una serie de eventos que llevaron a que en marzo de 2017 la Corte declarara a la Asamblea Nacional en desacato y le quitara sus poderes. La Corte asumiría los poderes constitucionales de la Asamblea y los miembros del Parlamento perderían su inmunidad parlamentaria. A los ojos del pueblo venezolano y de gran parte del mundo occidental, bueno, esto fue un golpe de Estado. Oposición, sociedad civil y grupos estudiantiles organizaron grandes protestas contra el gobierno. Maduro respondió con tácticas de manual dictatorial, movilizando contra manifestantes y reprimiendo violentamente a los manifestantes con fuerzas estatales. Aunque el fallo fue revertido después, esto no bastó para la oposición. El hecho de que la decisión se hubiera tomado en primer lugar demostraba que Maduro tenía demasiado poder. Había capturado todas las instituciones y todo el país necesitaba ser reformado. Su objetivo era ganar en 2018, confiando en que, como ya habían vencido al partido de Maduro en 2015, podrían repetirlo en las presidenciales. Seguro ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Elecciones disputadas. El 11 de diciembre de 2017, Maduro anunció que los principales partidos de oposición no participarían en las elecciones presidenciales de 2018. ¿Por qué? Boicotearon las elecciones municipales y desaparecieron del mapa electoral. En esa elección, el partido de Maduro ganó más de 300 de las 335 alcaldías. La oposición dijo que boicoteó las elecciones municipales porque estaban amañadas para los candidatos del presidente. Que él prohibiera su participación en las elecciones de 2018 confirmaba lo que la oposición decía desde hace años sobre Maduro, que era un dictador dispuesto a hacer lo que fuera para mantener el poder. Y este hecho justificaba que la oposición intentara algo dramático para destituirlo. Después de que la elección presidencial unilateral terminó con la victoria de Maduro, aunque con una participación de apenas el 46%, el parlamento opositor declaró inválida la victoria de Maduro y anunció que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumiría como presidente interino. Maduro respondió a esto exactamente como esperarías. Invitó a Guaidó a tomar el té para tratar de trazar el mejor camino para Venezuela. No lo hizo. Guaidó fue arrestado brevemente, como muchos opositores de Maduro, mientras él ignoraba a la Asamblea Nacional como un foro sin poder. Aún así, potencias como Estados Unidos mostraron interés. Gran parte de la comunidad internacional reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y no solo ellos lo apoyaron. Algunos en el ejército, como el teniente coronel Ilich Sánchez, lo apoyaron. Sánchez reuniría a sus soldados para intentar derrocar a Maduro e instalar a Guaidó como presidente. Pero su plan fracasó, ya que la gran mayoría del ejército se negó a volverse contra el dictador. Para Maduro, el intento de golpe fue una reivindicación. Siempre afirmó que la oposición colaboraba con potencias extranjeras para desestabilizar Venezuela y ahora tenía pruebas.
El reconocimiento de Washington a Guaidó y el intento de levantamiento militar le dieron a Maduro la narrativa perfecta para consolidar su base y justificar represiones más duras contra la disidencia. Y así la crisis continuó arrastrándose durante años. Años en que la oposición intentaba nuevas tácticas para destituirlo y Maduro seguía aferrado como una lapa despótica bigotona. En 2022 intentaron revocar a Maduro, pero fracasó por muchas razones. Según Bloomberg, menos del 15% de los votantes firmaron la petición. En segundo lugar, la mayoría de los grandes partidos políticos ignoraron el intento de revocación, dejando que los partidos más pequeños intentaran organizarlo. En tercer lugar, y quizá lo más importante, los organizadores afirmaron que el gobierno preparó el proceso para que fracasara. Solo tuvieron 5 días para hacer campaña para la recolección de firmas, lo cual simplemente no fue suficiente. Esto dejó a la oposición con solo un camino para destituir a Maduro, la elección de 2024. Como seguimos en 2025 y Maduro aún es presidente, tienes 3 intentos para adivinar el resultado de esas elecciones. Eso es mentira, no tienes. Sabemos cómo fue si adivinaste fraude. Felicidades. ¿Aprendes cómo son las elecciones en Venezuela? Según Patrice Tedonio en PBS Frontline, antes de las elecciones de 2024, la oposición tenía impulso para destituir al líder autocrático del país. La oposición, por su parte, estaba convencida de que la nación tendría elecciones libres y justas debido a un acuerdo negociado entre ellos y el gobierno. Con apoyo de Washington habría elecciones libres y justas. Washington levantaría algunas sanciones que agravaron los problemas económicos del país. Sin embargo, cuando quedó claro para Maduro que no ganaría en unas elecciones libres y justas, su gobierno prohibió que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, se postulara para un cargo público. A pesar de la prohibición, la oposición apoyó a Edmundo González Arisha, ex diplomático que había estado fuera de la política hasta que reemplazó a María Machado. En la boleta, Manuel Rosales, otro político de la oposición, se retiró de la carrera presidencial y apoyó a González, lo que significa que el día de las elecciones, la contienda era entre Maduro y González. Cuando se anunciaron los resultados, Maduro fue declarado ganador, pero la oposición afirmó que él había perdido por un amplio margen. Según sus resultados obtenidos mediante una operación planificada que consistía en escanear códigos QR, enviarlos por una app segura y subirlos a un sitio web público, González obtuvo el 67% de los votos y Maduro solo el 30%. Si esto es cierto, sería una de las mayores derrotas electorales de un mandatario en funciones en la historia de América Latina. Aún así, Maduro se aferró como una lapa, incluso cuando antiguos amigos en altos cargos, como el presidente Gustavo Petro de Colombia, sugirieron que reconsiderara y su gobierno no presentó pruebas de su victoria. Algo que debió ser sencillo, ya que cada máquina de votación en Venezuela imprime automáticamente un acta con los votos por candidato. Maduro solo aplicó su viejo manual: reprimir la disidencia, aumentar la represión e imponerse ante las protestas. Y aunque las protestas fueron lo suficientemente intensas por un breve tiempo como para que nos preguntáramos en este canal si al final habría una revolución, el régimen volvió a ganar. De ahí la sensación actual de que Maduro es casi imposible de remover, que estará ahí en Caracas hasta que un infarto, un golpe de Estado o una intervención militar externa lo obliguen a dejar el cargo. Y así volvemos a nuestro inicio, porque si hay algo a lo que se parece la crisis actual es al preludio de una intervención militar. América. Antes de seguir, primero debemos hacer 2 aclaraciones. A lo largo de este video hemos mencionado a Estados Unidos solo unas cuantas veces, y con buena razón. Y eso es porque, aunque es bien sabido que las sanciones estadounidenses paralizaron la economía venezolana, una opinión con la que estamos de acuerdo, creemos que Venezuela ya iba en camino de paralizar su propia economía, antes de que Washington impusiera sanciones. Las políticas económicas de Chávez, que Maduro ha continuado, prepararon al país para la ruina, su excesiva dependencia del petróleo en un momento en que los precios mundiales del petróleo estaban colapsando y la negativa del país a abandonar una política económica que claramente no funcionaba condenaron a Venezuela. Sin importar lo que Washington hiciera, las sanciones empeoraron la situación, pero no causaron la crisis. En segundo lugar, debido a la crisis, millones de venezolanos han huido de sus hogares y muchos de ellos han terminado en Estados Unidos. Y para citar ese famoso meme de la casa de papel, aquí es donde entra el presidente Trump, ya que fue elegido por primera vez en 2016. El presidente Trump ha tenido 2 prioridades clave en su política. 1, reducir el flujo de drogas que entran a Estados Unidos, y 2, reducir la cantidad de migrantes que el país recibe. Él culpa al presidente Maduro por ambas crisis y cree que quitarlo del poder ayudará mucho a resolverlas, dijo Trump a la prensa, y lo citaremos aquí. Solo tenemos que encargarnos de Venezuela.
Ellos enviaron a cientos de miles de personas de sus prisiones a nuestro país. Fin de la cita en esto. Sus opiniones coinciden con las del secretario de Estado Marco Rubio, un veterano crítico de Venezuela que ha impulsado constantemente la destitución de Maduro. Político señala que Rubio es un arquitecto clave de la estrategia de Venezuela del gobierno, incluyendo el aumento militar que presenciamos en nuestra introducción. Aunque el objetivo declarado de este despliegue es combatir a los cárteles de drogas, cada vez es más claro que la administración Trump quiere un cambio de régimen en Venezuela. Si Trump busca intervenir militarmente en Venezuela, podría agravar la crisis que le preocupa. Un estudio del Centro Niskanon, expertos en Washington, Distrito de Columbia, concluyó que ataques militares de Washington a Venezuela podrían forzar a 1.7 a 3 millones más a huir de sus hogares. Esto no lo decimos para defender a Maduro, ni para sugerir que deba seguir en el cargo. El pueblo venezolano ha mostrado repetidamente estar listo para un liderazgo diferente. Decimos que la intervención militar rara vez da los resultados esperados. Si necesitas prueba de esto, solo mira a Libia. Tras la caída del dictador Muammar Gaddafi, el país se volvió prácticamente un estado fallido. Si Venezuela sigue como Libia, las consecuencias serían catastróficas para el hemisferio occidental. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Si Washington está decidido a buscar un cambio de régimen en Caracas y por todas las señales que están dando, lo están, entonces el mejor camino a seguir podría ser el diálogo. El 2 de diciembre Reuters informó que el presidente Trump tuvo una llamada telefónica con Maduro, durante la cual el hombre fuerte venezolano expuso los términos de su rendición. Estaba dispuesto a renunciar si Washington podía garantizar plena amnistía legal para él y su familia. Incluye levantar todas las sanciones de Estados Unidos y finalizar un caso emblemático ante la Corte Penal Internacional. Pidió levantar sanciones a más de 100 funcionarios venezolanos, varios acusados por Estados Unidos de abusos de derechos humanos, narcotráfico o corrupción. Trump rechazó la mayoría de las solicitudes en esta llamada. No vamos a pretender aconsejar al presidente de los Estados Unidos sobre política exterior. Al final, solo somos un canal de YouTube. Sin embargo, si Maduro está dispuesto a renunciar, Washington debería estar dispuesto al menos a considerar cumplir algunas de sus demandas, si no es que todas. Maduro ha demostrado repetidamente su control total sobre la política venezolana y su capacidad para superar cualquier adversidad. Según el Washington Post, Maduro confía en resistir y esperar a que Trump se vaya, ya que su círculo sigue leal. Varios expertos dudan que el presidente Trump lance una campaña militar a gran escala, ya que iría contra su promesa de no iniciar nuevas guerras. Aún así, la estrategia de seguridad nacional publicada recientemente indica que la administración de Trump va en serio respecto a ejercer el poder de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y para Maduro, eso significa que es solo cuestión de tiempo antes de que Washington intente algo. Esperamos, por el bien del pueblo venezolano, que lo que venga después no sume más sufrimiento a un país que ya ha soportado tanto. Gracias por vernos.